Ejercicio número 6. Lectura. La suma de tres números impares consecutivos es divisible por... Primero vamos a escribir e interpretar el problema con lenguaje algebraico, es decir, en forma empírica. Eso ya lo tienen que haber manejado en las clases, por lo menos, cómo interpretar los números impares y cuándo son consecutivos. Nosotros, para garantizar un número impar que sea comodín, válido para cualquier x, ponemos esto. Le sumamos, lo multiplicamos por 2 y le sumamos 1, ¿no? Con eso garantizamos imparidad de ese número. Si tú al x lo reemplazas por un número par o impar, el resultado de 2x más 1 te va a dar como resultado un número impar. Así que esta forma empírica garantiza que el número sea impar. ¿Y por qué usamos el x? Porque no los conocemos, nos dicen tres números impares consecutivos. No sabemos cuáles son, entonces usamos el comodín, que es el 2x más 1. Y dice que si los sumamos, ¿cierto?, vamos a tener que demostrar su divisibilidad. Vamos a ver, vamos al otro impar consecutivo, que sería simplemente sumarle 2 de distancia. Si yo coloco acá un 2, voy a estar incorporando un número par, porque los pares y los impares van intercalados. Va par, impar, par, impar, par, impar. Siempre van los números así, ¿cierto? Entonces yo necesito separarme de 2 distancias, de 2 dígitos de distancia, para llegar al impar consecutivo. Es decir, aquí tendría que poner un 3. Y el siguiente, o consecutivo, sería, manteniendo la misma lógica, un 5. Deben ir separados entonces estos números con 2 de distancia, para que podamos garantizar que sean impares y consecutivos al mismo tiempo. Ya, y esto no está puesto con una ecuación, no lo puedo igualar a un número, sino que me están diciendo que es divisible por, y tengo que averiguar por qué número puedo dividir esto. Vamos a sumar todo esto y nos quedaría nuestra 6x. Algunos están acostumbrados a trabajar con la letra n, da lo mismo, la letra que tú escojas. 5, los números de los términos semejantes, ¿cierto? Las x con las x y los números con los números. Tenemos el 5, el 3 y el 1 y eso nos daría 9. 9. Y ese es nuestro número. Ahora, ¿cómo voy a saber por qué puedo dividir este número si tiene una x y tiene asociado un 6 y un 9? ¿Cómo diablos vamos a saber entonces por cuál número podemos dividir esto? Miren, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Supongamos que tenemos el número 15. Y si el número 15 yo soy capaz de convertirlo en dos factores que sean distintos de 1 para que no sea monótono, por ejemplo, el 5 y el 3. 5 por 3 nos da 15. Entonces tú puedes garantizar que este número 15 es divisible tanto por 5 como por 3. Ambos entonces, ¿cierto?, factores hacen que el 15 sea divisible tanto por 5 por 3. Entonces vamos a tratar de hacer esto mismo, pero con este número que es empírico. ¿Y qué sería? Convertirlo en factores. Y lo único que puedo factorizar aquí sería entre el 6 y el 9, entre los dos números, porque no hay x en el segundo término. Así que vamos a tirar hacia afuera con un paréntesis, que es el proceso de factorización, ¿cierto? Es la propiedad distributiva inversa en el fondo. Y vamos a dejar acá un 2x más un 3. Si tú distribuyes el 3 dentro del paréntesis, 2 por 3 nos da la 6x y el 3 por 3 nos da el número 9. Así que he logrado convertir el número en dos factores. O sea que hice esto, el 15 lo convertí en 5, 3. Es decir, el 6x más 9 lo convertí en 3, ¿cierto?, por 2x más 3. Y aquí ya tengo dos factores. Y al tener dos factores, aplico la misma lógica que indiqué acá. Es decir, el número es divisible tanto por 3 como por 2x más 3. También es divisible por 1, obvio, porque todos los números son divisibles por 1. Pero debemos descartarlo porque nunca nos van a preguntar, o casi nunca nos van a preguntar por el mismo 1, porque es como muy obvio, muy lógico. Así que aparte del 1, ¿por qué otros números es divisible el 6x más 9? Bueno, aquí tenemos los dos factores. Uno es el 3 y el otro es el 2x más 3. En las alternativas no está el 2x más 3, que perfectamente podría estar y sería válido como factor y como elemento de divisor. Así que solamente consideramos el número 3 que está acá, ¿cierto?, que es uno de los dos factores, y
colocamos la alternativa B. Entonces, resumamos. Simplemente la expresión debe buscar factorizarlas. Factorizarlas significa convertirla en factores. Y cada uno de esos factores es el número por el cual puede dividirse. En este caso mis dos factores son el 3 y el 2x más 3. Y por lo tanto, la expresión 6x más 9 es divisible tanto por 3 como por 2x más 3.